Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando me estén escuchando. Arrancamos con lo que es la última etapa de la historia económica argentina. Por lo tanto, volvemos a el gran Aldo Ferrer, que denomina esta última etapa la hegemonía neoliberal, y es una época que va desde 1976 hasta 2001. Bien. Antes que nada, pensemos que hemos hecho un largo recorrido. Bien, comenzamos pensando la economía argentina, ¿sí? Cuando había una serie de economías regionales que no estaban muy vinculadas entre sí. Más tarde pasamos a una etapa de transición que fue más o menos entre la primera y la segunda revolución industrial, una época en la cual se comenzó a desarrollar la ganadería y se habilitó el puerto de Buenos Aires. Bien, la tecnología era tan precaria que ni siquiera exportábamos eh, productos, carnes frescas o cereales, porque justamente no teníamos los métodos de navegación y de conservación. Esto se logra con la revolución de los transportes de la segunda revolución industrial, y a partir de allí, en 1860, se inicia lo que es la economía primaria exportadora, viene a decir la plenitud de el modelo agroexportador, que va a llegar hasta 1930. Es el momento en el cual la Argentina se transforma en el granero del mundo y exportamos para todos lados y todos los países nuestras carnes, bien, ya ahora sí frescas, carnes congeladas, carnes enlatadas y bueno, cereales como trigo, maíz, lino. Digo, estamos en un momento en el cual la economía argentina crece muchísimo. Si dividimos el PBI per cápita, la Argentina efectivamente ocupa el lugar número 10, pero sí no había una redistribución. Bien, es decir, que la riqueza no se distribuía de modo equitativo entre toda la población. Bueno, esto comienza a cambiar con la Primera Guerra Mundial, pero especialmente con el crack de Wall Street. Entonces la Argentina comienza a industrializarse a través de la sustitución de importaciones, ¿no? Es decir, la llamada EASY. Y bueno, poco a poco, Argentina, como otros países de la región, bien Argentina, como Brasil, como México, comienzan a sustituir importaciones. Bien, hay un nuevo impulso aquí con la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, asimismo comienza el esplendor de las políticas de tipo keynesianas en lo que es la región. En Argentina hemos visto algunos de esos gobiernos como el peronismo, luego más tarde el desarrollismo con Frondizi. Incluso algunos gobiernos militares, algunas dictaduras han tomado esta línea, ¿no? De fomentar la industria nacional, pero bueno, esta industrialización por sustitución de importaciones va a quedar trunca en 1976, cuando llegue la última dictadura militar, la más brutal de todas, que eh, eh, asesinó y desapareció a 30.000 personas. Es el ingreso a una época muy oscura de la historia argentina. Aldo Ferrer dice que bueno, que este no solamente fue un golpe contra el retorno del peronismo, sino que también fue un golpe frente a la industrialización, ¿no? Porque lo que vamos a ver desde el 76 a 2001 es un continuo proceso de desindustrialización, bien acompañada con aumento del desempleo, acompañada con empeoramiento de las condiciones de vida y paralelamente un aumento de la deuda con los acreedores extranjeros, que va a explotar y va a volar por los aires en 2001 durante el gobierno de la Rúa, ¿bien? Es decir, que en esta última etapa, que va entre 1976 y 2001, tenemos cuatro gobiernos. La dictadura militar, bien, allí se encuentra también el gobierno de Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, pero intentó hacer algo diferente, solo que no pudo. Bien, por eso no es un gobierno de tipo neoliberal, como siempre lo fue la dictadura bajo el ministro de Economía Martínez de Oz. Más tarde, el retorno del peronismo con Carlos Saúl Menem, bien, un peronismo muy diferente a las premisas que había establecido Juan Domingo Perón allá en la década del 40. Tenemos una década de gobierno neoliberal
y del partido peronista, o sea, el partido peronista en su faceta neoliberal, y finalmente los últimos 2-3 años de gobierno de Fernando de la Rúa, nuevamente vuelve la Unión Cívica Radical al poder, pero bueno, la crisis de deuda hace explotar todo por los aires, ¿bien? Conviene señalar, antes de comenzar a analizar cada uno de los gobiernos, conviene señalar cuáles fueron las tendencias en el largo plazo. Bien, o sea, enmarcar todo el acontecimiento. Vamos a decir que ocurrió una crisis, ¿sí? A nivel global que tiene que ver con la crisis del petróleo. Bien, allá por el año 73, bien, recordemos que la economía internacional, la década del 60, tuvo su etapa dorada, los años de oro, la década dorada, como quiera llamarse, pero es el mejor momento del capitalismo con el estado de bienestar propuesto justamente bajo las premisas de John Maynard Keynes, ¿no? El welfare state, en el cual los trabajadores ven incrementar sus ingresos y por lo tanto mejoran sus niveles de vida, ¿sí? Em, Ahora bien, a comienzos de la década del 70 nos encontramos con una crisis novedosa. Bien, recordemos que con la segunda revolución industrial el petróleo comienza a ser un combustible y una fuente de energía fundamental en la industria y en el transporte. Bueno, en el 73 la Organización de Países Exportadores de Petróleo, bien, la OPEP, se reúnen los países y deciden aumentar el precio del barril de petróleo. Bien, rápidamente lo aumentan de 3 a 13 dólares. Bien, es decir, que se multiplica por 4 el valor, lo cual es muchísimo, ¿no? Y como es un combustible fundamental para mover al mundo, rápidamente esto comienza a desparramarse por todos lados y genera una inflación de costos. Bien, aumentan los costos de producción y de transporte. Más tarde, bien 5 años más tarde, nuevamente un incremento de 13 a 34 dólares y finalmente en 1980 vuelven a aumentar el barril de petróleo a 42 dólares. Bien, esto genera dos cosas. Por un lado, como le dije antes, y esto es fundamental para entender la crisis del modelo del estado de bienestar, por un lado es la idea de que eh, hay un aumento de costos y por lo tanto genera una inflación internacional. Bien, imagínense 1973, 1978, 1980, bien, o sea, eh, es un aumento muy rápido de precios. Pero además, bien, y esto pone en crisis a todo el mundo, pero además nos encontramos con que estos países productores de petróleo que van a ver multiplicar sus ingresos rápidamente, van a tener un exceso de dólares, bien, y con esos dólares van a salir a buscar lugares donde volcarlos. Bien, ustedes saben, digo, tal vez nosotros, la clase media argentina, ¿no? Tenemos un ahorrito, lo ponemos en un plazo fijo, lo ponemos en, no sé, abajo del colchón, ¿sí? Bueno, en el mundo, ¿qué ocurre? Cuando la gente tiene dólares, va a las bolsas, ¿bien? Bueno, este excedente de dólares se va a denominar petrodólares, ¿bien? Y lo que hicieron fue buscar mercados emergentes, mercados desregulados, donde pudieran volcar el dinero, hacer una rápida ganancia por la especulación financiera y retirarlos. Bien, esto es muy importante para entender también la dinámica de estos últimos, bueno, de los últimos 30 años de neoliberalismo en Latinoamérica y podríamos extenderlo hasta hoy, porque bueno, vemos cómo sigue habiendo gobiernos de tipo neoliberales, incluso el retorno de gobiernos neoliberales en el país, después de esta crisis fenomenal de 2001. Entonces, ¿cuáles son las tendencias a largo plazo y señalando esto, ¿no? En primer lugar, vamos a decir que comienza a haber se intensifica el movimiento de bienes y factores de producción, ¿sí? Em, Crece enormemente el comercio internacional, las inversiones privadas directas y el comercio al interior de las firmas se acentúa mucho más, ¿no? Mejor desarrollo además también del transporte a través de barcos y a través de aviones. Encontramos que las migraciones van cambiando, las migraciones son desde el sur hacia el norte. Bien, recordemos que cuando hablábamos de la División Internacional del Trabajo, no sé si recuerda, y hablamos, por ejemplo, de personas de Europa bien migrando hacia América con la conquista del Nuevo Mundo. Eh, Digo, en este momento ya cuando los países del sur, los países de América del Sur, de África, del sudeste asiático, van empeorando sus condiciones de vida, comienzan a migrar hacia los países del norte, bien de América del Sur, de Latinoamérica hacia Estados Unidos, de África y Medio Oriente hacia Europa,
Bien, digo, ese mecanismo se va a ir dando. Y además nos encontramos con una enorme voracidad del capital financiero. Y con capital financiero justamente este dinero que va circulando por el mundo, bien buscando rentabilidad a partir de la especulación financiera. Bien, esto es un capital de tipo, no es el capital de largo plazo que va a invertir y a poner fábricas. Es lo que pasó básicamente en Argentina en los últimos 4 años. Bueno, vieron que la plata venía y se iba rápidamente. Bueno, son capitales especulativos y son capitales de corto plazo, no son capitales de largo plazo. Bien, y para eso ¿qué necesitan? Para eso necesitan un concepto fundamental del modelo neoliberal que es la desregulación. Bien, es decir, quitar controles a estos capitales que vuelan buscando rápida riqueza. La explicación es bastante clara, bien, cuando viene el dinero da la sensación de bienestar, pero cuando se va deja un vendaval. En Argentina lo pudimos ver entre 2016 y 2017, que ese dinero venía, uno creía, tenía la sensación de que eran las inversiones extranjeras que iban a transformar, iba a haber empleo para todos. Bueno, 2018, ante el menor vientito, se fueron todos esos capitales, el dólar se fue de 20 a 40, al año siguiente se fue de 40 a 60, bien, y todavía hoy vivimos la crisis originada por la especulación financiera y la fuga de capitales de 2018. Bien, y por eso es interesante pensar también discursivamente al neoliberalismo, porque no se plantea que se desregula para fugar dinero y bueno, que la economía quede planchada o groggy, sino que se plantea la libertad, que hay que liberalizar los mercados porque van a venir las inversiones. Bueno, esto es interesante para, sobre todo, pensar y complejizar desde un punto crítico porque el discurso neoliberal está muy presente en los medios a través de economistas mediáticos que justamente dicen, hay que liberalizar y liberalizar. Bueno, ya sabemos cómo eso termina, o espero, deseo que sepamos de una vez cómo termina. Entonces, la primera es este movimiento de bienes y factores de producción. El segundo punto que señala Ferrer es la conformación de redes globales. Bien, aquí tenemos organismos que van a poner las reglas de juego, bien, organismos supranacionales que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, bien, y que justamente se buscaba que hubiese un mayor equilibrio, que no hubiera una crisis de demanda, de consumo. Bueno, estas organizaciones nosotros las conocemos muy bien y sabemos que cuando comienzan a volcar su influencia, no nos va del todo bien. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de la Organización Mundial de Comercio, estamos hablando del Banco Mundial, bien, organizaciones que frente a una crisis terminan prestando altas sumas de dinero, pero también esa suma de dinero no es un préstamo que dice, bueno, suerte, éxitos, vemos cómo los podemos estudiar, sino que además piden continuamente que se tomen ciertas medidas como enfriar la economía, ajustar, aumento de los servicios públicos, aumento de impuestos a las clases medias y bajas, bien, las típicas recetas del Fondo Monetario Internacional. Y el último punto que señala estas tendencias en largo plazo, Aldo Ferrer, tiene que ver con las asimetrías en el desarrollo y en el bienestar. Bien, porque vamos a ver una serie de diferencias que se van dando. Y hay que tener en cuenta que los países subdesarrollados, bien, tienen, según el dato que maneja Aldo Ferrer, el 85% de la población mundial. Bien, entonces, digo, no es menor pensar en estas desigualdades en torno a cuánta población hay en los países que más sufren las diferencias. En primer lugar, vamos a hablar de diferencias al interior de cada país. Bien, el neoliberalismo, un concepto fundamental del neoliberalismo es la desigualdad. Bien, es decir, es la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Bien, en el modelo de bienestar, ¿qué sucedía? Se achicaba la diferencia. Entonces, como se achicaba la diferencia, la clase baja y media subía de estrato. Bueno, el neoliberalismo lo que hace es aumenta eso. Bien, y muchas veces, ¿cómo aumenta eso? Bueno, quitándoles impuestos a los de arriba. Bien, eso es bastante interesante. Y cuando le quitan los impuestos a los de arriba, ¿quiénes ponen la plata? Las clases medias y la clase baja. Eh, en segundo lugar, hay una concentración de la propiedad. Bien. Cuando hay una crisis de deuda, cuando hay desempleo, etcétera, ahí el reparto es regresivo. Bien, cuando hay momentos de ganancia, la riqueza va para pocos. Y cuando hay momentos de crisis, se solidarizan las crisis. ¿Sí?
Digo, esto, fíjense, en 2016, 2017, mucha especulación financiera, bien, gente de todo el mundo viniendo a poner la plata acá a la Argentina, después se llevaron la riqueza hacia afuera, bien, y 2018, 2019, 2020, bien, la crisis sí ahí se horizontaliza y se solidariza. Y bueno, y aquí lo que vemos son las consecuencias de justamente desactivar las políticas del estado de bienestar que habían estado presentes en el mundo, incluso en la Argentina, especialmente en la segunda mitad de la década del 40, en la década del 50, en la década del 60. Aquí, en la página 380, Aldo Ferrer nos da una definición de lo que es el modelo neoliberal. Bien, cuando él habla de modelo neoliberal, y les pido por favor estudien esta nota, esta cita de la página 380, estamos hablando de políticas fundadas en la hegemonía del mercado. Bien, es decir, el Estado se corre completamente y el Estado queda librado a su antojo. Em, el abandono o recorte de las políticas sociales del estado de bienestar, bien, las reformas tributarias favorables a los altos ingresos, bien, recordemos, en 2016 se quitaron, por ejemplo, retenciones a el sector agroexportador, se quitó retenciones a la megaminería, al mismo tiempo que cientos de miles de argentinos ingresaban a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, recorte de las políticas sociales del Estado de Bienestar, las reformas tributarias favorables a los altos ingresos, la privatización de las actividades a cargo de empresas del Estado, bien, privatización del petróleo, privatización del gas, privatización de la electricidad, privatización de aerolíneas, el recorte en influencia de los sindicatos, ¿sí? Esto es interesante. Los países, acá en Argentina se cuestiona mucho a los sindicatos y yo siempre digo que no hay que discutir a los sindicatos, sino que hay que discutir en todo caso a los malos sindicalistas. Los países más equitativos, como por ejemplo los del norte de Europa, donde hay mejores salarios, son aquellos que tienen mayor peso sindical. ¿Sí? Y aquellos países que tienen sindicatos más débiles son aquellos países que tienen justamente menor, como es, donde los salarios son más bajos, ¿sí? Por eso en Latinoamérica la Argentina tiene un amplio movimiento sindical y no en vano es la clase media más amplia de Latinoamérica, o al menos una de las más amplias. Em, y finalmente la desregulación de los mercados y de las actividades financieras. Bien, esto de quitar control. ¿Qué es desregular? Por ejemplo, bueno, una de las cosas que pasó en Argentina es quitar el plazo. Bien, el dinero que viene desde, no sé, Arabia Saudita, no hace falta que esté un año, puede estar un mes. Entonces el dinero viene un mes, plum, se va, hizo la riqueza, o puede estar 6 meses. Bien, digo, eso es importante. O incluso los montos muy grandes que es muy fácil después fugar el dinero fuera del país. Este nuevo paradigma sustitutivo del keynesiano fue conocido como la reforma neoliberal. El paquete fue completado con políticas ortodoxas de ajuste, restricción de la oferta monetaria y el gasto público. Bien, generalmente también es lo mismo. No hay que emitir dinero, no tiene que haber dinero circulando en la economía justamente para frenar la inflación. Los resultados fueron la contracción de la actividad económica, bien cae la actividad económica, y aumento del desempleo y de la desigualdad en la redistribución del ingreso. Bien, digo, esto a mí me parece medio como que la evidencia histórica es bastante clara, bien, la dictadura entre el 76 y el 83 tuvo resultados muy malos, después el gobierno de Alfonsín no pudo revertir esos resultados y esas políticas de largo plazo, digo, el gobierno de Carlos Menem al principio pudo estabilizar la inflación que era muy alta, pero después comenzó a aumentar el desempleo, comenzó a aumentar la pobreza y le dejó a De la Rúa también la economía muy mal y finalmente De la Rúa no pudo desarmar nada y la economía terminó explotando por los aires, ¿no? Y bueno, y me parece que el ejemplo de 2016 2019 me parece que es bastante claro y hoy en 2020 todavía estamos viendo las consecuencias de esas políticas. Otro punto importante tiene que ver con la deuda latinoamericana. En este contexto, como yo le dije, estaban los petrodólares, bien, este exceso de liquidez, de riqueza que se dio por el aumento de los precios del barril de petróleo. Entonces, en la década del 70 había créditos a tasa de interés muy baja. Bien. Entonces, los países latinoamericanos se alejaron de la prudencia,
insisto, fíjense lo que pasó en los últimos 4 años, la deuda pasó del 50% al 90% del PBI. Bueno, lo mismo pasó en la década del 70, los países latinoamericanos con una tasa de interés baja se alejan de la prudencia, toman mucha deuda, bien, toman mucha deuda y después no la pueden pagar. Entonces muchos países entran con crisis de deuda. En el caso de Argentina, tenemos que entre 1973 y 1982, bien, estamos hablando de la llegada de Perón en el 73 y la salida de la dictadura en el 82. La deuda pasó de 5.000 millones de dólares a 42.000 millones de dólares. Bien, aumenta muchísimo y esto generó una crisis de deuda. Eh, Además, aquí lo que vemos generalmente, que es lo que estamos viendo en la actualidad, es que los acreedores se reúnen, bien se ponen de acuerdo y después no quieren negociar. ¿Sí? Tal vez lo diferente ahora es que el FMI, frente a una crisis de que se suma la pandemia, el FMI en este momento nos está apoyando en la negociación, pero históricamente el FMI siempre ha establecido las mismas recetas, que vender empresas importantes del Estado, empresas estratégicas, y además también políticas de ajuste, bueno, que lo vimos también en Argentina entre 2018 y 2019, que aumento de servicios, aumento del teléfono, etcétera. Aquí hubo em, un momento culmine, ¿no? para terminar de legitimar todas estas políticas de tipo neoliberal, que es el Consenso de Washington. Bien, cuando hablamos del Consenso de Washington, que es ahí George Bush padre bien organiza todo esto a nivel internacional y básicamente lo que se plantea es la apertura de la economía, la desregulación de los mercados, la privatización de empresas estratégicas de los estados, bien que generalmente pues también son comprados por corporaciones y grandes empresas de Estados Unidos o de Europa, bien, por eso también es importante señalarlo. Eh, Estas contradicciones, bien que se plantean desde el poder y achicar el Estado. Y achicar el Estado, que el ajuste, achicar el Estado generalmente impacta en la educación, impacta en la salud, impacta en las jubilaciones, etc. Bueno, la verdad que la experiencia no fue para nada buena, bien la década del 80 es una década perdida, se contrae la producción, se deterioran las condiciones sociales muchísimo, en la década del 90 también se van a deteriorar las condiciones en Argentina, y hay crecientes presiones inflacionarias en la década del 80, de hecho en el 89 y 90 en Argentina va a haber dos hiperinflaciones y en otros países ocurrió lo mismo, ¿sí? Esto hay una serie de mecanismos, por un lado el déficit fiscal, por otro lado la emisión monetaria sin control y bueno, lo que genera la inflación. Aquí es importante señalar que hubo una primera práctica en Latinoamérica de estas ideas que llegaron a la Argentina y Chile a través de golpes militares, bien de la mano del Plan Cóndor. En Chile llegaron con Pinochet y en Argentina llegaron con el 76, con el apoyo de Estados Unidos. Bien, digo, esto es importante tenerlo en cuenta porque estas reformas también generan protestas sociales, generan que las poblaciones se movilicen en contra y bueno, cuando es una dictadura militar en lugar de un gobierno democrático, esto se reprime, se asesina, bueno, Pinochet y el gobierno de la dictadura de Videla, Masseria Agosti son bastante similares en ese sentido, igual de brutales, igual de criminales e incluso con, más allá de los genocidios, también con las políticas económicas que terminan empobreciendo a la población. Eh, Aquí es interesante también señalar el rol de un economista de la Escuela de Chicago, que es Milton Friedman. Se van a dar becas a muchos jóvenes economistas latinoamericanos que van a estudiar a Estados Unidos, van a aprender todas estas ideas de desregular, de privatizar, etcétera, y van a volver con esas ideas aquí a nuestros países, van a llegar a ministro de Economía, presidente del Banco Central y van a aplicar esas políticas, ¿bien? Yo agregaría también que muchos de estos economistas se ven en la tele, bien, repitiendo las mismas políticas. El neoliberalismo, después de su práctica y eh, de ver cómo se puede implementar bajo dictaduras militares en países como Argentina, Chile y otras dictaduras de América Latina, bueno, va a encontrar su legitimación final con
la llegada de Margaret Thatcher al Reino Unido en 1979 y de Ronald Reagan en Estados Unidos en 1981. Bien, cuando ellos dos se consolidan y entablan su alianza, entablan alianza con economistas como Milton Friedman, bueno, ahí la hegemonía neoliberal se va desplegando por todos los países. En la década del 90 va a ser omnipotente, bien, y bueno, con las crisis económicas como la Argentina de 2001, como la de Bolivia de 2003-2005, bien, digo, justamente después van a venir, en el caso de Latinoamérica van a venir todos gobiernos post-neoliberales que van a buscar revertir esas políticas y que justamente va a ver que mejora la situación económica de varios sectores de la población. Pero bueno, todavía uno diría que en Estados Unidos, que en Europa, esas ideas siguen siendo hegemónicas. Bueno, hoy nos encontramos nuevamente con toda una crisis estructural que pone, ¿no?, en entredicho también la desigualdad que generó el modelo neoliberal durante casi medio siglo. Estimados, estimadas, esta es la introducción y a continuación seguimos con el gobierno de la dictadura militar.